Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, hasta que por fin, después de un buen tiempo, se nos hizo Hasta poder que por coincidir. fin se dio. Así es, pero qué gusto que esté aquí y ver también que te está yendo muy bien con este podcast. Gracias. Y hay varios temas que desde que platiqué contigo, después de haber leído un artículo que escribiste, dije, va a estar muy bien una vez que esté corriendo esto, echar una platicadita con él. De hecho, nos vimos y platicamos un par de temas, pero ahora sí oficialmente rebotarlos de tal manera que podamos incluso compartirlos alrededor de todo ese tema de tecnología, parte humana, inteligencia artificial. Hay mucho de qué platicar, pero bueno, antes de irnos a todo esto, quisiera empezar como de costumbre con quién es Ricardo Uribe. ¿Quién es Ricardo Uribe? Bueno, tengo 28 años, soy un apasionado por el tema del desarrollo económico. Me interesa mucho esta parte, entendiendo como la parte del crecimiento económico. Creo que las tecnologías las nuevas tecnologías digitales dan mucho esta parte, promueven mucho el crecimiento, pero además todo ese crecimiento pues, debe ir ligado a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Estoy convencido de que no solamente se trata de crecer en lo económico, desarrollar más tecnología por desarrollarla, sino que todo esto debe ir en conjunto con una transformación de la persona y de las sociedades. Si no, creo que se pierde mucho el propósito. Y bueno, tengo como un objetivo personal que es poder transformar positivamente a todas las personas con las que tengo contacto, ya sea a través de mi profesión o a través de intereses personales, pero sí poder dejar huella en la gente. Creo que es un objetivo que me he marcado. No sé si lo he logrado o no, pero es algo en lo que trabajamos a diario. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Trabajo en dos iniciativas. En una trabajo y en una colaboro. En dos iniciativas ciudadanas, podríamos llamarlas así, enfocadas ambas en la parte de transformación digital, en promover el uso de las tecnologías digitales en las operaciones, principalmente de empresas de manufactura, y vamos como darles a gestionar proyectos o acercarles soluciones de transformación digital. ¿Qué te llevó a esta parte? ¿Estudiaste? Yo estudié innovación y dirección de negocios. Okay. Es una carrera, pues siempre lo he dicho, que ves de todo. O sea, no es una carrera como abogado, contador, que ves temas como muy específicos. Aquí ves un poco de todo, traes la parte de negocio, traes la parte de finanzas, de marketing, un poco de ingeniería en la parte de innovación quizá. Pero siempre me interesó mucho el poder hacer que una región crezca, se desarrolle. Por ahí tengo una anécdota personal. El primer recuerdo que tengo cuando fui si mal no recuerdo, San Antonio, Texas, y vi esta ciudad grandota y vi edificios en el centro, me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué ese tipo de ciudades crecen así, no? ¿Por qué las ciudades en Estados Unidos son así? Y cuando regresas a Saltillo y ves ese choque, dije, pues yo también quiero lo mismo para mi ciudad. Entonces siempre me llamó mucho esa parte, cómo promover el desarrollo, el crecimiento. Y a lo largo de la carrera, pues me fui dando cuenta que para que esto se dé, pues hay que estar en la parte de la innovación, adoptar rápidamente las tendencias y sacarles provecho para que, insista, no solamente se trate de que crezca la ciudad en temas económicos, sino que se traduzca en una mejor calidad de vida. Y creo que eso tienen quizá muchas de las ciudades de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Entonces es un objetivo, es un tema personal, y eso me llevó a colaborar en este tipo de iniciativas que mucho lo que promueven es la competitividad de las regiones a través de hacer sinergia, de la vinculación, de crear un ecosistema de innovación que es muy importante, y pues creo que el camino me ha dado la oportunidad de efectivamente seguir eso que me apasiona. Ahora, competitividad, innovación, productividad, son palabras o temas que normalmente han estado ahí y que a lo mejor nos han traído también bastantes problemas, porque si el enfoque nada más, como creo que lo mencionaste también ahorita, si el enfoque nada más es productividad o economía, salen otros temas a relucir, y creo que por ahí va también mucho de tu enfoque. Así es, sí, específicamente en cómo utilizamos estas tecnologías para hacer la región más competitiva. Sí, yo creo que hoy las ciudades no solamente compiten o los países no solamente compiten con otros países, sino a nivel ciudad competimos con otras ciudades dentro y fuera del propio país, ¿no? Entonces, pues creo que mucho las tecnologías nuevas, las tecnologías emergentes, las que hablamos hace un rato, pues promueven esta parte, ¿no? Promueven esta parte de la competitividad de las empresas, porque vuelven insisto, a las personas principalmente más productivas en su quehacer. Ya.
¿Cómo mides o cómo miden el hecho de crecer en productividad o en competitividad? Porque al final la medición va casi siempre económicamente. Sí, sí, mucho de esta parte viene acompañada de números, en documentar un buen caso de negocio, en hacer más eficiente el uso de los recursos principalmente. Creo que quizás ese podría ser un buen indicador principal, pero dejamos mucho de lado la parte humana, ¿no? En qué tanto estamos utilizando las tecnologías para que podamos realmente transformar la vida de las personas. Al final del día yo creo que no se trata solamente desarrollar tecnologías y adoptar tecnologías por el hecho de adoptarlas o de desarrollarlas porque es una moda. Creo que deben ir acompañadas de un beneficio en la persona. Es decir, tenemos que entender que las tecnologías y todo el desarrollo de ellas vienen acompañadas de cómo hacemos la calidad de vida, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Y estamos midiendo eso también como...? Creo que no, creo que no, o sea, no a nivel mundial. Creo que hemos dejado mucho de lado esa parte humana en el tema del desarrollo o de la transformación digital. Creo que nos enfocamos más en que traiga un beneficio de negocio, pero insisto, no debemos dejar de lado, no perder de vista que al final del día estas tecnologías deben responder a un propósito de las personas que son realmente quienes le dan vida a las organizaciones. ¿Por qué debemos, como sociedad en general o como empresario, por qué debemos ponerle atención a esta parte humana? ¿Por qué es importante, no nada más a lo mejor ética, moralmente o como sociedad, también a lo mejor económicamente, de las dos? ¿Por qué debemos ponerle atención a esta parte humana? Híjole, yo diría que principalmente no debemos de perder de vista que tratamos con personas, nos debemos a las personas y hacemos cosas para las personas. Entonces no debemos de perder de vista que, insisto, al final del día todo esto se trata de personas, no se trata de tecnología, no se trata de números, no se trata de tener más dinero. Al final del día todo gira en torno al factor humano, ¿no? Creo que tal vez un tanto la pandemia, un tanto la nueva forma en la que estamos viviendo, pues hemos perdido esa empatía, esa capacidad de entender a las demás personas, de ponernos en sus zapatos. Y creo que las empresas, creo que el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en entender que todo lo que se hace es finalmente para las personas. Claro. Una de las cosas que más tengo yo bien presente y trato de, o lo he platicado en un par de episodios y lo trato de retomar cada vez que es posible, como la tecnología como estos dispositivos, inteligencia artificial, máquinas, etcétera, va exponencialmente. Un concepto que a veces como personas nos cuesta trabajo entender, creemos que lo entendemos, pero va muy rápido y no estamos siendo capaces de entrar en ese ritmo. Por lo mismo, la tecnología ya fue creada y prácticamente aceleró y está bastante avanzada, y la parte humana va linealmente progresando muy despacio, y creo que hay una brecha muy grande entre lo que la tecnología ya avanzó y dónde estamos nosotros como seres humanos o progresando en esta parte humana, y creo que es importante retomar esa atención y volver a ponerle tiempo, energía y recursos a esta parte humana. ¿Qué podemos hacer como sociedad o como individuos o como empresario para empezar a trabajar esta parte? Sí, creo que efectivamente no podemos mantener el ritmo del desarrollo de las tecnologías. O sea, el desarrollo de las tecnologías se está dando de una manera exponencial y creo que como personas no tenemos esa capacidad de adaptarnos rápidamente. Lo que sí es un hecho es que la realidad es que tenemos cambios cada vez más rápidos y ello nos obliga también a nosotros como personas le llaman estar en estado beta, ¿no? Es decir, siempre como en alerta, siempre como en modo de cambio, preparación. Nosotros como personas, para ir adaptando estas tecnologías a nuestra realidad. Ojo, creo que no debemos dejar de lado que las tecnologías son las que se deben adaptar las personas y no las personas a las tecnologías. Que ahorita lo estamos viendo más como la segunda que acabas de mencionar. Que el enfoque creo que es diferente, ¿sí? O sea, no debemos dejar de lado insisto, como comenzamos platicando este podcast, las tecnologías responden a una necesidad humana, ¿sí? Entonces, en el centro de toda esta parte de la adopción de las tecnologías debe estar primero y siempre la persona. Y si como personas todavía vamos mucho por esta parte individual o individualista, donde yo voy por mi máximo
beneficio personal y no tenemos a lo mejor esta reflexión de cómo todo lo que yo hago se rebota conmigo. Entonces, si no hay este trabajo interno para entender toda esta parte, todas las tecnologías o esfuerzos por tecnología que vamos creando nos rebotan. O sea, nos crean una avalancha más grande y a lo mejor más perjudicial. Sí, sí, claro, definitivamente. Y algo que comentabas ahorita creo que utilizaste la palabra comunidad, si mal no recuerdo. Sí. Sí, ahorita. Creo que también esta nueva forma Ojo, cuando hablamos de tecnología no me refiero solamente a inteligencia artificial, que yo creo que es una de las más disruptivas, o quizá la más disruptiva actualmente, es decir, la que mayor cambios puede tener, pero vamos a ejemplos tan prácticos como las redes sociales, ¿no? O sea, hoy es más fácil hacer comunidad, yo creo, en función de los intereses que tengamos como personas. Antes, para hacer comunidad, pues era con las personas que teníamos alrededor, cerca, ¿no? Reducido a físicamente los que reducido al están espacio físico, ¿sí? Es decir, tu familia primero, después tus amigos y después la comunidad en donde te desenvuelves. Hoy las tecnologías nos han acercado con personas de otras partes del mundo y puede ser que tengamos más temas en común con gente de otras partes del mundo, con culturas y con hábitos diferentes a los nuestros, que la misma gente con la que crecimos, ¿sí? Entonces, creo que nos hemos vuelto o nos estamos volviendo una sociedad más individualista, ¿sí? Más centrado en el yo, y hemos dejado un poco de lado esa parte de la comunidad, basándonos en los valores colectivos de la sociedad en conjunto, pues, o la cercana. Ya. Ahorita mencionaste el tema de adaptación, de adaptarnos rápido por todos estos cambios que están sucediendo y van a seguir sucediendo. Algo que a mí me llama la atención y que escribí hace poquito, bueno, hace unos meses al respecto en el blog, fue que estas tecnologías van creando cambios de tal manera que se puede reflejar en aspecto salud, o se puede reflejar en aspecto económico, o se puede reflejar en aspecto social, pero va impulsando todo este cambio acelerado, rápido, donde hay una crisis y luego hay una pandemia y luego hay un problema social. Pero siempre hay algo nuevo. Cada 2 o 3 años hay algo disruptivo que nos da una sacudida como sociedad y creo que la tecnología nos está empujando a que este tipo de sacudidas lleguen cada vez más rápido y cada vez hay más cambios. Entonces, si no tengo un trabajo interno, no sé qué piensas tú de eso, si no tengo un trabajo interno, estoy siendo arrastrado por la corriente y no sé ni quién soy y soy un títere de todo esto, pero no... Va a ser muy complicado si no tienes ese trabajo interno cada vez con todo esto que está sucediendo. Sí, creo que si no hacemos ese ejercicio de sentarnos a reflexionar, un poco meditar, filosofar, como le quieran llamar, del por qué y el para qué está pasando todo esto y cómo adaptarme y sobre todo cómo yo puedo ser parte de esta nueva ola, pero no dejando de lado mi característica individual, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si no nos tomamos ese tiempo para la reflexión, seguramente esa ola nos va a estar arrastrando, ¿no? Y la idea, pues, no es que nos arrastre, sino poder surfearla a nuestro propio estilo, si me permites la analogía, ¿no? Claro. Entonces, si no tengo un estilo, pues no, difícilmente voy a poder surfear esta ola con base en mis intereses y valores personales. Hablando de ola, en el artículo que me llamó más la atención la primera vez que platicamos, hablas de la película de Náufrago, como las olas y la herramienta o la persona. Platícame un poquito de esa analogía que manejas ahí. Por ahí un artículo que me invitaron a escribir hace un par de meses hacía la analogía con esta película del Náufrago precisamente. Digo, quienes la hayan visto recordarán esa escena en donde Tom Hanks, si mal no recuerdo que es el actor, intenta salir de la isla y para ello construye una barca y se enfrenta a una primera ola grande que lo revolcaron. Y cuando por fin logra salir de esa ola, se enfrenta a otros retos. En el proceso, antes de que lo rescataran, pierde a su amigo Wilson. Es decir, va enfrentando una serie de retos importantes. Y más o menos en la parte de la transformación digital yo la veo de esa forma, ¿no? O sea, es decir, nos estamos enfrentando a una primera ola fuerte, difícil, que además se incrementó con el tema de la pandemia porque nos obligó a hacer cambios muy rápidos. Pero insisto, los cambios y los retos van a seguir estando ahí presentes, ¿sí? Y yo hacía la comparación entre la tecnología como la barca y finalmente la persona, ¿no? O sea, ¿qué fue más importante en ese proceso de salir de la isla? ¿La barca por sí misma o la persona? Y al final del día yo creo, o concluyo que fue la persona. Es decir, si la persona no se hubiera arrojado, no hubiera emprendido ese viaje de salir, no hubiera tenido esa determinación, pues por más barca que tengas, no vas a poder hacer o lograr tu objetivo, ¿no? Entonces, al final del día, creo que las tecnologías o lo que hagamos debe estar centrado
en la persona, en la determinación, en los valores, en los principios, en como lo queramos ver de la persona, ¿no? O sea, la tecnología por sí sola no sirve de nada si no viene acompañada del esfuerzo, de la inteligencia de la persona que lo acompaña. Claro que sí como seres humanos traemos casi el 95% de lo que somos o definimos que somos aprendido o programado de los primeros años de vida, de la sociedad, de genes, etcétera. Entonces estamos recreando más de lo mismo a menos de que empecemos a tener toda esta introspección. Ahorita dijiste que todo va cambiando y a veces tenemos que estar en esta faceta de, a lo mejor voy a usar las palabras diferentes, pero espero que me entiendas, el no definirnos tanto porque la cosa va a volver a cambiar. Y me refiero a que cuando creo que entendí quién soy o cuando creo que soy esto, viene una nueva ola que me vuelve a redefinir quién soy, pero a lo mejor entra toda esta parte de resistencia a lo que yo creía que era o a lo como el mundo yo creía que funcionaba, etc. Entonces, cuando creo que ya cambió y ya fue, todo volvió a cambiar. Entonces, toda esta parte de saber adaptarte a eso. Es extraño, fíjate. Yo creo que además muy complejo porque, por un lado, como dices, o sea, viene una nueva ola que te obliga a redefinirte como persona, pero sí creo que tampoco podemos hacer tantos cambios, ¿no? O sea, sí debemos tener a lo mejor esos principios muy definidos de quiénes somos, qué somos, y en función de entender lo que somos y quiénes somos, puedes ir haciendo esos cambios, ¿sí? Pero sí entender muy bien cuál es tu papel, cuál es tu rol, cuál es tu vocación, cuáles son tus temas de interés, como lo quieras ver, pero tener esa ancla, ¿sí? Y no perdernos tampoco nosotros, o sea, no perder nuestra individualidad en ese proceso de cambio, ¿sí? Evidentemente tendremos que hacer los ajustes necesarios para poder adaptarnos a esa nueva realidad, sí o sí. Lo mejor es hacerlo lo antes posible, pero sí creo que esos cambios no pueden hacerse si antes no tenemos o entendemos quiénes somos. Claro, tener esa base bien plantada para lo que venga. Y al mismo tiempo sí creo que es una línea bien delgada entre saber adaptarte y evolucionar, cambiar, ser una nueva persona, pero tener esa ancla bien puesta. ¿Y quién eres? ¿Crees que en México o en el mundo en realidad estamos educando para entender quién soy, introspección, entender cuáles son mis principios, qué es la base de lo que vas a hacer después? Fíjate que no, y además me parece que es un tema bien complicado incluso enseñárselo a los niños, ¿no? O sea, hay un tema que en lo personal me gusta mucho o que me he enfocado mucho, que es la ética, porque creo que la ética te sirve, y ahorita acabas de tener una plática con una gran persona, profesor de nosotros, sobre estos temas, me imagino, pero creo que, por ejemplo, la ética te sirve mucho para tomar decisiones, ¿sí? Creo que desde niño no nos enseñan esa parte, ni en la escuela, y a veces en la sociedad difícilmente lo hacemos porque traemos otras cosas en mente. Pero creo que sí debemos empezar a enseñarle a los niños esa parte de aprender a conocerse, ¿no? Aprender a saber quién soy, definir mis valores, definir mis principios, qué es lo bueno, qué es lo malo para mí, Creo que esa parte es muy importante, ¿no? Para entendernos y para poder, insisto, otra vez hacerle frente a esta nueva ola de cambios cada vez más rápidos. Claro, desde lo más básico yo creo que es algo que siempre me he cuestionado, cómo un tema como los pensamientos y las emociones es algo que vivimos todos los días y nos dan forma a cómo somos y lo que hacemos y cómo reaccionamos. No tenemos educación en observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, identificar cómo me siento, qué estoy haciendo, qué estoy pensando, para poder tener una vía de salida de eso, porque si no vas automático. Oye, y lo peor de lo que hablamos ahorita antes de iniciar este podcast es que precisamente muchas tecnologías, o muy específicamente quizás las redes sociales, dificultan mucho esa parte, ¿sí? De poder concentrarnos, de poder prestar atención, de poder conocer cómo me siento, hacer un análisis de mis pensamientos, de por qué estoy pensando este tipo de cosas, ¿sí? Porque las redes sociales pues, están diseñadas para distraerte, ¿no? Y quizá quienes nos estén escuchando les ha pasado que a lo mejor están leyendo un libro, leen 1 o 2 páginas y de repente tienen la necesidad de revisar el celular, de checar la computadora. Es un instinto, ¿no? O sea, ya cada vez más común en nosotros. Entonces creo que sí debemos sentarnos a hacer ese análisis de cómo me siento, por qué estoy sintiendo esto, ¿sí? Para poder precisamente hacer frente a estos cambios. Claro, y que es un ejercicio. Algo que siempre trato de compartir es
no es de que te vas a sentar una vez a observar tus pensamientos o a meditar o a cualquier de estos tipos de herramientas y listo, se siente bien y arreglaste ciertas cosas. Es un ejercicio donde literal tus neuronas empiezan a crear conexiones nuevas y que obviamente al principio va a ser incómodo porque fue un cambio que le estás creando a tu mente. Si tu mente se está acostumbrando a brincar de una cosa a otra, a agarrar el celular cuando quería leer o al revés, o ir a un video de YouTube, etcétera, o estar en el celular en vez de estar platicando con tu familia, todo ese tipo de distracciones, entonces lo que necesitamos hacer es entender que es un proceso y también se trata de ejercitar este tipo de enfoque, que las redes sociales nos están absorbiendo todo ese enfoque y capacidad de enfoque. Fue lo que platicamos también ahorita. Exactamente, es lo que platicamos hace un momento. O sea, hoy, por ejemplo, suena tu celular y sientes ese instinto de correr a ver qué es, y a lo mejor es una notificación de una noticias, por poner un ejemplo. Porque y a lo mejor literal no la dopamina que suelta el cerebro al ver que recibiste una notificación crea a tu cuerpo una adicción. Sí. O sea, es más, yo les pondría el reto a quienes nos escuchan es, recibe una notificación y mide qué tanto tiempo aguantas sin revisar. Seguramente no es algo urgente. Si fuera algo urgente, a lo mejor te llaman o algo por el estilo, pero hacer ese ejercicio, ¿no? De qué tanto tiempo aguantamos. Yo lo estoy haciendo últimamente y es difícil. O sea, es difícil porque tú necesitas ver, necesitas saber, ¿no? Una vez que supiste que llegó algo, entonces tienes esa conexión de querer saber qué fue lo que llegó. Exactamente. Entonces, y eso hace que pierdas tiempo, a lo mejor, y es lo que hablamos hace un momento, o sea, te distrae, entonces pierdes el enfoque de lo que estás haciendo, ¿sí? O sea, y es algo extraño, retomando lo que hablamos en un principio, cómo buscamos que las tecnologías te vuelvan más productivo, ¿sí? Y una base para ser más productivo, pues es hacer un uso más eficiente de los recursos, y uno de los recursos es el tiempo, ¿sí? Hoy las tecnologías parece que no nos están ayudando a hacer esa parte, ¿sí? Al contrario, nos hacen que nos distraigamos, por lo tanto somos menos eficientes en el uso del tiempo y lejos de ser más productivos nos alejamos de ese principio que es lo que buscan las tecnologías, ¿no? Claro. Entonces creo que es un tema complejo, creo que es algo que no se habla, es decir, hablamos mucho de esta parte positiva del uso de las tecnologías y demás, pero la parte de hacer esa desintoxicación, el detox tecnológico, ¿no? Que le llaman medir qué tanto tiempo usamos las tecnologías, con qué objetivo, con qué propósito y ver si nos está dando resultados, ¿sí? Una cosa que vino a la mente ahí fue el tema de... Se me fue. Ya lo tenía bien claro, pero se me fue. Parte de lo que pasa con el uso de las redes sociales. Exacto, sí, ya no he podido entrenar a mi mente. El enfoque, iba por el lado del enfoque como... Ya, uno de los libros uno de los libros que en este tema más me ha llegado es el libro de Deep Work de Cal Newport, creo. Y habla mucho de esta parte y llega a un punto en que dice, el trabajo en el nuevo mundo o en el mundo en el que estamos creando o el mundo que vivimos hoy, el más valioso es el profundo, el que puedes ser creativo, en el que puedes concentrarte. Claro. Y ese es el que va a tener el mejor valor. Nada más que se vuelve cada vez más difícil entrar en esa creatividad. Claro, porque incluso si hiciéramos una competencia con con las tecnologías, yo creo que hoy competimos no solamente con otras personas, evidentemente competimos con las tecnologías por puestos de trabajo, ¿sí? Y creo que a lo mejor el diferenciador más importante que podemos tener como personas versus las tecnologías está en esa parte, en la parte creativa, ¿sí? Y para tener esa capacidad creativa, pues también tenemos que tener esa capacidad de tener pensamientos profundos, y esos pensamientos profundos pues se pierden muchas veces precisamente porque no tenemos la capacidad de concentrarnos. Exacto. ¿Qué ves tú que podemos hacer para retomar esta parte y poder empezar a concentrarnos más? Híjole, es un reto porque ni yo te podría decir que lo estoy haciendo, ¿no? Pero uno, me parece que ese tipo de pláticas favorecen esa parte en la medida en la que hacemos conciencia, ¿no? Que a lo mejor mucha gente pues no se había puesto a pensar esa parte, ¿sí? De oye, realmente cuando estoy haciendo algo, ¿qué tanto me puedo concentrar haciendo algo, ¿sí? Y la otra, pues yo creo que poner esos retos. Ya muchas plataformas, Facebook, Instagram, el propio Google, los celulares, nos ayudan a estar midiendo o sea, qué tanto estamos utilizando al día los aparatos electrónicos y las plataformas, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí hacer esa medición y trazarnos como objetivo utilizar las redes sociales tantas horas a la semana, algo por el estilo, ¿no? Creo que es
Ahí hay algo que me interesa también mencionar que está relacionado, quizá no 100%, pero por ahí va también. Es como la tecnología, porque a veces creo que también lo mencionaste tú ahorita, que la tecnología es neutral y depende cómo es, qué enfoque le demos nosotros al impacto o lo que va en realidad a hacer. Y, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, que poco nos conocemos nosotros o poco reflexionamos y en realidad las redes sociales ya saben más de nosotros que nosotros mismos de nosotros mismos. Y ellos van usando esas herramientas o esa información para moldearnos, para crear quién vamos a ser. Entonces ya no soy yo, estoy siendo lo que la red social está queriendo formar de mí, mi personalidad, mis creencias, etc. Sí, exacto. O sea, hoy fíjate, curiosamente, las tecnologías nos conocen más a nosotros que nosotros mismos, ¿sí? O sea, uno cuando se mete a Netflix a buscar una película, pues le sale las recomendaciones en función de tus intereses de búsqueda. Y de hecho la promoción que te aparece, la imagen que te aparece de la película, pues está en función también de tus intereses, ¿sí? Para hacerlo más llamativo. Entonces, creo que sí, creo que mucho este tipo de las redes sociales afectan nuestra percepción de la realidad, moldean nuestros pensamientos y hasta nuestros intereses políticos. Un claro ejemplo de eso es lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump, en donde utilizaban herramientas de inteligencia artificial para ir moldeando los intereses de los votantes en función de sus características, de lo que buscaban, ¿sí? Y aquellos que, por ejemplo, tenían algo en contra de la inmigración, pues les aparecía información que enfatizaba o resaltaba sus creencias sobre la inmigración, ¿sí? Entonces hacían como que ese match con la ideología que un personaje político pues te promociona. Entonces, pues no generamos conocimiento, al contrario, creo que en redes sociales, por poner solamente un ejemplo, no hay una riqueza de información, pero eso no necesariamente quiere decir que las personas tienen esa capacidad o ese conocimiento, ¿sí? Es decir, nuestro pensamiento lo van moldeando. Ya. Ahorita dijiste, no dijiste, ahorita lo platicamos antes, el tema de los datos, porque también las redes sociales, como cualquier otra herramienta ahorita tecnológica, está generando muchos datos, mucha información. Y algo que me llama la atención, que también Yuval Noah Harari en el libro de Homo Deus habla muchísimo de cómo venimos de ser humanistas, donde el ser humano está sobre todo, los derechos humanos, etcétera, y vamos a esta parte de datismo, donde los datos son todo. Si los datos nos arrojan esto, entonces eso es lo que debemos hacer. No importa o poco importan otras cosas. Pero al mismo tiempo, como lo platicamos o te mencionaba, los datos son interpretados por nosotros mismos. Sí. Y los datos, si ponemos nuestra información, nuestra sociedad tanto en base a los datos, y nosotros los interpretamos, entonces vamos a recrear otra vez más de lo mismo. Sí, creo que realmente la inteligencia artificial, que se basa en el análisis de datos, realmente enfatiza ciertas prácticas humanas. ¿Sí? Hay varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos es lo que pasó con Amazon, en donde tenían un algoritmo para seleccionar candidatos a puestos de trabajo, ¿no? Se dieron cuenta que el algoritmo favorecía a los hombres sobre las mujeres. Y cuando hacen un análisis de por qué pasaba esto, pues se dieron cuenta que realmente la mayoría de puestos eran ocupados por hombres dentro de sus organizaciones. O sea, hicieron un análisis histórico, creo que de los datos de 10 años, y se dieron cuenta que el algoritmo aprendió lo que las personas en el mundo físico realizaban. Exacto, nunca le programaron que contratara más hombres, simplemente tendió a eso por la información que estaba absorbiendo. Exactamente, o sea, el algoritmo de Amazon lo que hizo fue replicar el comportamiento de las personas, ¿sí? Y hay varios ejemplos de esta parte. Creo que Tinder, por ejemplo, también tiene un tema bien interesante en esa parte, porque antes, no sé ahorita cómo funciona bien, pero antes hacía ese match con las personas con base en tus características. Hay de hecho un documental muy interesante sobre esa parte. O sea, hacía un análisis de tus rasgos físicos, definía estándares de belleza y en ese sentido te hacía el match con personas que cumplían con tu misma característica, ¿sí? Hay varios ejemplos sobre esa parte. Algo también que pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, utilizaban un algoritmo judicial que se llama Compass, si mal no recuerdo. De hecho, también hay un estudio muy interesante del MIT sobre esa parte, en donde los jueces utilizaban este algoritmo para definir o para interpretar
qué tanto riesgo tenía una persona que estaba llevando un proceso de volver a incidir en un crimen, ¿sí? Y en ese sentido, pues ellos determinaban si la persona podía llevar o no ese proceso en libertad, ¿sí? El algoritmo tomaba varias variables, ninguna de ellas enfocada en el color o rasgos físicos de la persona, pero se dieron cuenta también que este algoritmo perjudicaba a las personas de color sobre las personas blancas. Entonces, cuando haces un análisis, pues te das cuenta que realmente es un tema pues histórico en Estados Unidos, cómo la comunidad afroamericana pues ha sufrido esa discriminación en comparación con la gente blanca. Entonces, insisto, retomando lo que tú comentas ahorita, creo que los algoritmos realmente lo que hacen es evidenciar eso que las personas o lo que hacemos como comunidad, ¿sí? Claro, entonces hay otro lugar en donde quizá tengamos que enfocarnos si lo que queremos es crear algo nuevo, porque si esas herramientas van a reflejar quiénes somos o quiénes estamos siendo como sociedad, entonces vamos a seguir creando lo mismo de nuevo. ¿Qué podemos hacer? Digo, porque con todo lo que hemos platicado ahorita va mucho como que todo este aspecto quizá no negativo, pero problemas que estamos enfrentando con la tecnología, con las redes sociales, que nos enfocamos ahorita mucho en eso. ¿Qué podemos hacer para que esas tecnologías nos sean más de beneficio como personas o para los objetivos que tenemos como sociedad? Pues yo creo que entender otra vez, o sea, lo que retomamos desde un principio en la conversación, ¿no? Es pues, entender cuál es, más allá del objetivo, si es una empresa, cuál es el caso de negocio, si es en una organización pública, cuál es esa necesidad pública, entender que esas tecnologías responden a temas humanos, ¿sí? Es decir, que que quienes programan esos algoritmos son personas y como tal esos algoritmos pueden llevar los sesgos de las propias personas que programan los algoritmos. Totalmente. Que esas tecnologías deben responder a necesidades humanas más que de otra índole. Y sobre todo hacer más conciencia en esta parte, ¿no? O sea, hablar sobre estos temas de cómo las tecnologías, insisto, deben ir acompañadas de una parte humana más que de una parte técnica. Claro. ¿Cómo ves la realidad ahorita en la industria? Tú estás relacionado ahorita con la industria. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuáles son los retos más grandes que estás enfrentando? ¿Qué oportunidades, etcétera? Platícame un poquito de eso. Sí, creo que los retos más grandes hoy en día tienen que ver precisamente con esa brecha de capacidades humanas versus requerimientos de las tecnologías. De hecho, hay un reporte por ahí interesante del Foro Económico Mundial, el que se llama The Future of Jobs Report, y ese reporte para varias industrias señala que el principal factor que determina que una empresa de determinada industria adopte nuevas tecnologías está en función de las capacidades de las personas. Okay. ¿Sí? Entonces, creo que es otro tema bien importante. La cuarta revolución industrial, como se le llama este proceso, hay quienes ya hablan de una quinta revolución industrial. ¿Cómo la quinta? ¿Qué es la quinta? Bueno, ahorita me dices. Ahorita platicamos esa parte si quieres, pero esta cuarta revolución industrial debe también, yo creo que, buscar resolver esas necesidades que como sociedad tenemos, ¿no? O sea, yo creo que hay una deuda histórica con cierta gente a la que la vida, el destino no los favoreció con los recursos para poder tener una mejor calidad de vida. Y hoy, por ejemplo, estas tecnologías pueden acercar conocimiento, pueden brindar mayores capacidades a las personas, y entonces debemos enfocar en efectivamente brindarles o acercarles esos recursos a la gente, ¿no? Esto que se conoce como la brecha digital, que tiene que ver con, uno, tener un acceso efectivo a las tecnologías y por el otro lado que pues, evidentemente las puedan utilizar bien, porque de nada sirve que tengas una computadora con internet si no sabes utilizar una computadora con internet. O si la vas a usar para algo perjudicial para la Exactamente. sociedad o para ti mismo, incluso a lo mejor inconscientemente, o sea, sin Exacto. saber. Dijiste ahorita de la brecha social también. Creo que ahí hay un tema también muy interesante como sí nos puede ayudar a cerrar esa brecha, a brindar oportunidades a mucha gente que no las ha tenido hasta ahora por cuestiones de, incluso por domicilio, o sea, literal, dónde nacieron o dónde les tocó nacer. Sí, claro. Y ya tienen esa vida prácticamente asignada, por lo menos de inicio, que les limita muchas posibilidades, pero la tecnología nos puede ayudar a cerrar esa brecha o también nos puede ayudar a incrementarla. Y creo que ha habido una tendencia, por lo menos es lo que yo he visto, o la perspectiva que yo he visto, que la está separando.
está creando una brecha a lo mejor un poquito más grande, no sé cuál sea tu punto de vista, entre la gente que tiene acceso a esas tecnologías y la gente que no tiene acceso. Y a lo mejor los que no tienen acceso se van a ir quedando cada vez más atrás si no le ponemos atención a esa parte. Sí, claro, o sea, si no... ese concepto le llaman movilidad social, y la movilidad social tiene que ver con la capacidad de las personas de moverse, ya sea positivo o negativamente, entre clases sociales, ¿sí? Entonces, hoy las tecnologías pueden, por ejemplo, alguien que nació en una comunidad rural, alejada de las escuelas que se encuentran en una ciudad, puede acercarle maestros, puede acercarle ciertos conocimientos, ciertas capacidades que él puede emplear en su comunidad o en algún otro lugar. O sea, hoy, por ejemplo, una persona, si nos vamos a un extremo de una comunidad alejada de Oaxaca, podría fácilmente estar estudiando en Harvard a través del uso de estas herramientas, ¿sí? Entonces, la idea es cómo le acercamos a esta gente estas soluciones y que mediante el uso de las tecnologías puedan efectivamente aspirar a una mejor calidad de vida. Es un tema también muy interesante, como dijiste ahorita, también tiene que ir de la mano con la educación. Entonces, balancear esas dos partes, llevar la tecnología y al mismo tiempo una mejor educación para que sepan usar esas herramientas. Dijiste ahorita la 5T, digo, la quinta transformación. ¿Qué significa eso? Nunca lo había escuchado yo todavía. En general, hablan de la quinta revolución industrial, todo esto enfocado evidentemente en el uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que seguimos en una cuarta revolución industrial, precisamente porque hay gente que todavía no tiene acceso a esas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Creo que apenas estamos viviendo estos procesos, pero lo que sí es un hecho es que los cambios se van dando cada vez más rápido. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la primera revolución industrial, allá por los años de 1720, a la segunda revolución industrial estamos hablando de un cambio de 100 años. La segunda revolución industrial ha sido más o menos en 1820, 1830. Cada vez los lapsos de tiempo para un cambio grande es más corto. Cada vez los lapsos de la evolución de las herramientas digitales, perdón, de las tecnologías, pues van dando cambios cada vez más rápidos. ¿Sí? Y hoy a lo mejor la quinta revolución industrial la podremos estar viendo en 10 años, ¿no? ¿Alrededor de qué va la quinta? Porque la cuarta va alrededor de cómo todo va a estar conectado por medio de internet, etcétera. Todo empieza a ser inteligente, pero la quinta Sí, alrededor de ahí qué sí, va. fíjate, en esa parte sí desconozco exactamente. O sea, todas las revoluciones industriales vienen acompañadas de una tecnología. Ajá. Sí, en la primera revolución industrial pues fue la máquina de vapor, en la segunda fue el uso de la energía eléctrica que permitió las líneas de producción más en serie. La tercera, el uso de tecnologías digitales, de los microprocesadores que no tienen esta gran capacidad. Y la cuarta tiene que ver con una mayor capacidad de las computadoras de procesar información y también de la conectividad entre las máquinas. Sí, la quinta, no sé exactamente cuál sea la tecnología habilitadora, digo, porque esta cuarta además hay muchas que la componen, está la inteligencia artificial, está el blockchain, hay varias tecnologías. Claro, y bueno, ya que sepas, o también le voy a echar una investigada yo me interesa saber como alrededor de qué se supone que va esta quinta revolución industrial. Y siento que ni siquiera hemos salido de una y estamos entrando a la otra, y eso es un concepto bien interesante y raro a la vez, porque no creo que en algún momento vayamos a estar 100% en la nueva sin haber dejado la anterior. Estamos como que entre etapas y a veces es difícil balancear esas dos partes. Sí, yo creo que si hicieras un análisis ahorita, hay gente todavía en México que está en la segunda revolución industrial, ¿no? Es decir, que apenas está utilizando energía eléctrica para producir en serie o apenas está en la tercera y demás. Es decir, evidentemente pues no agarra parejo, pues. Lo cual les da un cierto tipo de desventaja social y económica el que ellos estén en una quinta y acá, digo, en una segunda, y acá estamos hablando de que ya empresas y grupos de gente están hablando de una quinta. O sea, tienen herramientas ellos muy distintas a las de los otros. Entonces, ¿cómo pueden competir contra eso? Sí, se va abriendo esa brecha de desigualdad, que es otra cosa, es otro de los riesgos de esta nueva era, y es que cuando se abre esa brecha de desigualdad, pues también eso genera frustración en la gente, ¿no? Y vemos cambios muy drásticos y movimientos muy radicalistas, ¿no? O sea, algo que pasó, por ejemplo, en Gran Bretaña con el Brexit, lo que pasa en Estados Unidos, o que pasó en Estados Unidos con Trump, en México con esta cuarta transformación, ¿sí? Es decir, tenemos políticos que radicalizan. Que van en contra de lo que ya estaba ahí. Sí, pero porque además yo creo que se atiende a necesidades, o sea,
o molestia de la gente, ¿no? Sobre todo la gente que no es capaz de estar en esa nueva era de transformación y aprovechar los beneficios. Claro, y eso me recuerda mucho también el tema de cómo todas estas tecnologías van a empezar a dejar a mucha gente sin trabajo, porque una máquina va a poder hacerlo de 5. No sé, quizás salgan trabajos nuevos donde pueda estar la gente, pero eso también implica que la gente aprenda cosas totalmente nuevas. La mayoría de los trabajos que va a haber en 5 o en 10 años van a ser, digo, no los conocemos ahorita, o sea, van a ser completamente nuevos. No podemos ni siquiera hablar de ellos ahorita. Y si la gente se empieza a quedar sin trabajo, si la gente no tiene esa capacidad de adaptarse, lo cual va a ser complicado que lo hagan, entra ese tema de frustración, porque el trabajo no nada más es salario, el trabajo no nada más es tener el dinero para comer, el trabajo también es ese valor, ese sentido de la vida, etcétera. Entonces, ¿ahora qué? ¿Para qué estoy yo aquí? Entonces entra esta frustración, me rebelo, ¿para qué? Bla, bla, bla. Genera problemas también. Pero además, fíjate que pasa algo también muy, muy extraño, porque, o sea, una es lo que se espera, es que hay como dos versiones, ¿no? Un tecnooptimismo y un tecnopesimismo, ¿sí? Por un lado, los optimistas dicen que pues, esta nueva transformación digital pues, va a traer beneficios para la gente, va a resolver algunos problemas que tenemos como sociedad, tema de calentamiento global, entre otras cosas. Y hay un tecnopesimismo que habla de todo lo contrario, ¿no? Que te dice, oye, pues que nos están creando empleos tan rápido como los que se están destruyendo y entonces va a aumentar la cantidad de personas sin trabajo. Yo creo que para mí la verdad está en un punto medio, ¿sí? Es decir, no podemos radicalizar a lo mejor tanto las ideas, pero insisto otra vez de lo que hablamos desde un principio. O sea, las empresas necesitan generar empleo para que la gente consuma y que las empresas puedan tener dinero para invertir y vemos todo este ciclo económico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la tecnología puede desplazar la mano de obra, pues estamos hablando que también la gente va a dejar de consumir, ¿sí? Claro. Digo, que además toda esta parte, digo, por ejemplo, con la parte del metaverso, en donde la forma de consumir, la forma de vivir es muy diferente porque estamos todo en un ambiente simulado, te habla de otras realidades, pero al menos en la lógica actual, pues la gente necesita tener trabajo para poder consumir. A lo mejor cada vez van a tener más trabajos, a lo mejor va a cambiar la forma en la que se emplea la gente. Hoy, por ejemplo, tenemos personas que se dedican a entregar comida a través de las plataformas digitales, que a lo mejor es un tipo de trabajo que carece, por ejemplo, el tema de seguridad social. Y entonces vamos viendo otro tipo de necesidades que van también por ahí surgiendo. Y van a seguir saliendo, no tengo la menor duda. Hay un tema que me gustaría saber como qué piensas tú al respecto, es que seguimos hasta cierto punto, digo, son preguntas que a lo mejor suenan muy como antitecnología. Yo soy muy a favor de la tecnología, pero creo que es importante también como que es poner el tema en la mesa, que la tecnología puede resolver o resuelve muchos problemas si la usamos para eso, pero la tecnología y las ciencias fueron creadas siempre con el objetivo de hacernos la vida más fácil y trabajar quizá menos, producir más, con menos esfuerzo, hacernos la vida más fácil. La pregunta es, desde que empezó la tecnología, en realidad, ¿trabajamos menos? ¿Vivimos mejor? Yo creo que esa es la pregunta realmente interesante, ¿no? O sea, no sé si trabajamos menos. Yo creo que si nos vamos porque eso es lo que nos promete actual, la tecnología. Sí, exactamente. O sea, el nivel de estrés de la gente ha aumentado. No somos más felices. No somos más felices. Tenemos una clara crisis de salud mental, en gran parte también por el tema de la pandemia. Pero no sé si realmente esa esperanza de las tecnologías que van a tener un mayor beneficio realmente se esté cumpliendo, ¿sí? Yo también soy un optimista y apoyo el uso de las nuevas tecnologías, pero sí creo que todo esto hay que balancearlo, o sea, ver si realmente se está cumpliendo pues, lo que las tecnologías prometían o prometen que van a cumplir. Sí, claro. Tenía varias ideas anotadas y sabía como que por dónde iban a ir, pero ahorita me medio ciclé. ¿Hay algún otro punto que tengas tú que te gustaría mencionar que a lo mejor te hayas topado muy seguido, que la gente te haya preguntado o en conversaciones haya salido repetidamente, que creas que sea interesante comentarlo acá? Digo, no, yo últimamente me he estado sentando mucho en esa parte como del detox tecnológico. Creo que, por ejemplo, una realidad que estamos viendo, ayer lo venía escuchando en la radio, es toda esta parte del home office, ¿no?
que no se daría si no tuviéramos las herramientas tecnológicas para poder trabajar desde casa, ¿sí? Pero eso también nos ha llevado a otra parte de, pues necesitamos esa convivencia física, ¿no? O sea, en la medida en la que más aumenta el uso de las tecnologías, eso también nos lleva a que necesitemos cada vez más ese acercamiento humano. Es decir, no podemos reemplazar las tecnologías por personas. O sea, al final del día somos seres gregarios que necesitamos de las demás personas para poder convivir, ¿sí? O sea, creo que las tecnologías quizás sí acercan a las personas que están lejos, pero también alejan a las personas que tenemos cerca. Totalmente. Y una de las cosas más interesantes de una interacción social es que la comunicación se da, creo que en 90%, 95% en ese lenguaje corporal, en ese estar ahí, la energía, Sí, claro. etcétera. Entonces, estás hablando de conversaciones ahora que están enfocadas en un 5% de lo que era la interacción social. Y como seres sociales necesitamos eso. Y siento que cuando no tienes esa interacción, literal, empieza a entrar en una parte de depresión. Sí, hay un estudio de un profesor del MIT, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre del estudio, pero sí dice que, por ejemplo, los jóvenes utilizan cada vez más este tipo de tecnologías prácticamente para todo en la vida, ¿no? Desde para ir a la escuela, para hacer ejercicio y demás. Ha favorecido mucho esa comunicación a través de las tecnologías, pero también eso lleva a que la gente, por ejemplo, o los jóvenes no estén desarrollando la capacidad de leer el lenguaje corporal, ¿sí? Porque precisamente nos estamos viendo a través de una cámara, estamos hablando a través de un micrófono, pero yo no puedo ver cuáles son tus expresiones, si tienes las manos abajo, si te estás moviendo, ¿sí? Entonces perdemos esa parte y eso también nos lleva a una crisis, yo creo, un poco más grave, que es hacemos que la gente pierda empatía sobre las demás personas, ¿sí? Ya no van a poder interactuar socialmente. Sí, y además, o sea, vuelvo al punto de que cuando pierdes empatía, creo que pierdes esa capacidad de trabajar en comunidad, te vuelves tal vez un poco más frío de las necesidades de las demás personas, ¿sí? Y eso no nos permite, no nos favorece a nadie, porque creo que además vuelve sociedades más violentas, vuelve sociedades más inseguras, ¿sí? Entonces, esa es otra parte por ahí de los riesgos. Sí, claro. Y al final del día vivimos en un mundo en comunidad. O sea, podemos estar bastante lejos, pero lo que haga yo en muchos aspectos afecta a todos los demás. Entonces no puedo o no sería lo mejor irnos cerrando cada vez a este individualismo donde yo y yo y yo, porque vivimos en comunidad y necesitamos empezar a ver cómo todo lo que yo hago te afecta a ti y juntos crear ese mundo que queremos crear, porque no puedo crear ese mundo nada más para mí, porque vivimos juntos aquí. Sí, así es. Yo creo que a lo mejor mucho de lo que hemos platicado se ha orientado a la parte negativa, pero sin duda alguna también hay muchas cosas positivas de las tecnologías, ¿no? O sea, creo que también sin duda hay muchos casos en donde las tecnologías pues ha traído beneficios tan simple como lo hablamos ahorita, la parte del home office. Pues no podríamos estar trabajando desde nuestra casa si no tuviéramos pues, las herramientas tecnológicas o el desarrollo para hacerlo. Claro, no podríamos estar compartiendo esta entrevista con muchísimo. No, exactamente, no podemos estar hablando precisamente sobre estos temas en este tipo de medios. Es más, es tan simple el podcast, ¿no? Pues el podcast es como una evolución de la radio. Eso, por ejemplo, también ha democratizado el acceso a los medios de información, le ha dado la voz a más gente, ¿sí? O sea, antes quienes hablaban a través de los medios de comunicación pues eran periodistas y era la gente que salía en la tele o en la radio. Y hoy cualquier persona desde su casa o desde alguna oficina pues puede estar hablando sobre este tipo de temas, ¿no? Sí, claro. Platícame un poquito más de algún otro, para también darle tiempo a esa parte de los beneficios que la tecnología nos está trayendo. A lo mejor ejemplos que tú hayas visto aquí en la industria, etcétera. ¿Por qué también claro que los ejemplos son a veces muy evidentes, pero por qué para un empresario sería importante seguirle metiendo a esa parte de las tecnologías, incluso las nuevas que a lo mejor a veces asustan o se ven un poquito más allá de lo que hubieran pensado que pudieran implementar? ¿Por qué darle por ese lado? Pues creo que genera muchas oportunidades, es decir, todo depende del enfoque que le demos en el uso de las tecnologías, o sea, es decir, desde el enfoque inicial, pues es el beneficio que vamos a obtener al final de algún proyecto, ¿no? Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad, muchos beneficios, claro, por supuesto, de negocio, pero también para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? O sea, hoy está muy de moda, por ejemplo, la semana laboral de 4 días, y a lo mejor un quinto día, pues no sé, hacer home office o estar desde la comodidad de tu casa, ¿sí? O sea, hoy hay muchas de estas herramientas que nos permiten ser más eficientes,
más productivos, pero sin perder de vista que para hacer eso debemos enfocarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, sí, o sea, eso sí me queda muy claro, que las herramientas están ahí, que son muy poderosas y que podemos utilizarlas para construir cosas mucho más. Y yo creo que finalmente ya es una realidad, o sea, estamos en un proceso de transformación, o sea, no hay o sea, pues te adaptas o mueres, ¿no? O sea, hoy quien quizá tenga algún negocio y no esté vendiendo en línea, pues está perdiendo alguna oportunidad, quienes no tienen las herramientas digitales están perdiendo de los beneficios, ¿sí? Yo creo que el llamado sería solamente, o lo que me gustaría como compartirles es también ver ese otro lado, ¿sí? Y también estar hablando de esos temas, o sea, no todo es miel sobre hojuelas y hay una parte que también debemos prestarle atención. ¿A qué te refieres a ver ese otro lado? Sí, es lo que hablamos ahorita, o sea, hay retos, algunas partes negativas. Yo me centraría mucho en dos temas, a lo mejor de lo que hemos hablado, por un lado la parte de la salud mental, porque creo que sí las tecnologías afectan esa capacidad cognitiva de la gente, de la forma en la que percibimos nuestra realidad y en la que nos comportamos, ¿sí? Creo que sí, definitivamente las tecnologías, sobre todo las redes sociales, afectan mucho esta otra parte. Creo que generan ansiedad, por ejemplo, sí. Mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque de entrada no nos permiten enfocarnos en algo, ¿sí? Que prestemos atención. Eso nos hace menos tolerantes y mucho más ansiosos, ¿sí? Yo creo que es un tema muy... Y al final esa ansiedad y ese estrés son de las causas principales de enfermedades, entonces se refleja también en el sistema médico y es una cadenita que ahí la llevamos. El punto creo que vale la pena aquí destacar con lo que estás diciendo es, sí, las tecnologías nos van a ayudar muchísimo, siempre y cuando también lo balanceemos con toda esta parte humana, que la gente siga teniendo salud mental, que la gente siga teniendo esa capacidad de entender por qué estamos haciendo esto y cómo aplicarlo para una mejor sociedad. Sí, claro, por supuesto. Digo, ejercicios como los que hicimos antes de iniciar el podcast de meditación, o sea, meditar a lo mejor durante el día, pues puede ayudar mucho a que todo este tipo de aspectos negativos pues no se incrementen. Claro. ¿Qué sigue para Ricardo? ¿Qué proyectos traes ahorita? ¿Qué te levanta por la mañana? Fíjate que creo que todavía hay muchos retos en esta parte de la transformación digital. Creo que como región en Saltillo hace falta fortalecer un ecosistema de innovación, ¿sí? Es decir, involucrar a diferentes actores para que como región podamos utilizar nuestras capacidades para fomentar el desarrollo, que es lo que hablaba en un principio, que es lo que en lo personal me mueve. Entonces, es lo que me mueve, ¿no? Poner ese granito de arena, ayudar a transformar o empoderar o mejorar la vida de quienes por azares del destino tengan mi camino. Creo que lo más importante es esto para mí, no poder dejar huella. Totalmente. Qué chingón y qué chingón que estés dentro de toda esta parte y agradecido con el trabajo que estás haciendo porque se necesita muchas personas que estén con este enfoque ahí adentro, con todo lo que está sucediendo en la industria sobre todo, bueno, en todos lados. Te agradezco que hayas estado por acá unos minutos de tu tiempo y el tema que vaya saliendo, que a la gente le interesa, lo volvemos a platicar, enfocar, etcétera. ¿Alguna red social, si alguien quiere continuar la conversación contigo, checar lo que andas compartiendo? Sí, yo ahí tengo mi Facebook, Ricardo Uribe González. Twitter casi no utilizo, la verdad. Instagram igual con mi nombre. Con el nombre de Ricardo Uribe. Exacto. Perfecto, Ricardo. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final. Espero que te haya resonado algo. Lo que te haya resonado, por favor, compártelo, coméntalo aquí abajo. Déjanos saber qué fue lo que más te llamó la atención o qué te gustaría escuchar de nosotros. Dale en suscribir en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, YouTube, Spotify, para que estés al pendiente de lo que sigamos platicando. Y compártelo. Esto es gratis, es para compartir. Lo comparto contigo y creo que compartirlo con más gente es el regalo que les podemos dar a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao, chao.